El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISUM presentan programa Sesión Vespertina para el 5 de noviembre del 2024. Maratón, la serie 180 años conectados a Jesús, cómo lograrlo. Para comunicarse con nosotros pueden utilizar el correo electrónico conectatejm@gmail.com. Vamos a invitar a nuestros asistentes virtuales. Saludos, profe de la plataforma de inteligencia artificial ChatGPT-4. Como siempre, soy el maestro José, mejor conocido como el hermano José Moreno de la plataforma Conéctate a Jesús. Estamos iniciando la sesión vespertina de la serie 180 años conectados a Jesús, cómo lograrlo. El maratón, 180 años conectados a Jesús, cómo lograrlo. Es interesante que en primera instancia estamos en el segmento La Biblia al día, o sea, comenzamos con la Biblia, porque todo debe comenzar con Dios. Como dice Rick Warren en el primer capítulo de su libro Una vida con propósito. Y hablando de Rick Warren y una vida con propósito, permítame citar el, la primera, la primera cita de que encuentro en este libro. Dice lo siguiente: este libro está dedicado a ti antes que nacieras. Dios planteó en este momento en tu vida. No es casualidad que sostengas este libro. Dios desea que descubras la vida que creó para que vivas aquí en la tierra y por la eternidad. Por medio de Cristo, Dios nos había elegido desde un principio para que fuéramos suyos y recibiéramos todo lo que Él había prometido. Así lo había decidido Dios, quien siempre lleva a cabo sus planes. Efesios capítulo 1, versículo 11. Agradezco a los cientos de escritores y profesores, tanto clásicos como contemporáneos, que contribuyeron a mi formación y me ayudaron a aprender estas verdades. Les doy gracias a Dios y a ti por el privilegio de compartirlas conmigo. Esta es la dedicatoria de agradecimiento que presenta el autor de este maravilloso bestseller y se los recomiendo, y es nuestra primera recomendación para el día de hoy. Queremos pedirle al Señor que nos acompañe en este momento tan importante como es el análisis de su palabra en la sesión vespertina de el Ministerio Conéctate a Jesús en la serie Maratón, 180 años conectados a Jesús, cómo lograrlo. Oremos. Gracias, Señor, le damos por permitirnos en el mes de octubre pasado cumplir 180 años como iglesia, de estar conectados a Jesús, cumpliendo el mandato de la gran comisión. Oramos, buen Dios, para que nos mantengamos así hasta aquel día en que hemos de recibirle en gloria. Pedimos por los que se conecten y por los que logren ver esta grabación. También, Señor, pedimos por una bendición especial para el equipo humano que trabaja detrás de la tecnología. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Con esta introducción queremos dar inicio a la continuación del análisis de Hechos capítulo 9 en el segmento La Biblia al día, primer segmento de nuestra serie Maratón, 180 años conectados a Jesús, cómo lograrlo. Esta mañana estuvimos presentando los primeros 10 versículos de Hechos 9. ¿Y qué dijimos?
¿Cómo nos gozamos esta mañana? Bueno, veamos un resumen de lo que estuvimos hablando esta mañana por parte de nuestra plataforma de inteligencia artificial ChatGPT 4, que le hemos nombrado el profe. Adelante, profe, con el resumen de lo visto en la primera sección, versículos 1 al 10 de Hechos capítulo 9. ¿Qué fue lo que estudiamos esta mañana y qué comentario le agregamos? Porque hicimos varios comentarios importantísimos en esta sección. Escuchamos entonces al profe de la plataforma ChatGPT-4. Adelante, profe. Saludos, Maestro José, Saludos, y a profe. todos los amigos que nos acompañan en esta transmisión. Amén. Es un privilegio continuar con ustedes en este maratón 180 años conectados a Jesús. ¿Cómo lograrlo? ¿Qué mejor manera de hacerlo que poniendo a Dios en el centro y comenzando siempre con su palabra? Esta mañana, en nuestra primera sección del análisis de Hechos 9, versículos 1 al 10, recorrimos un momento decisivo en la historia de la iglesia primitiva, la conversión de Saulo. Aquí vimos a Saulo, lleno de un celo intenso por su religión, buscando cartas de autorización para arrestar a los seguidores de Jesús en Damasco. Como observamos, su actitud inicial era de total hostilidad y amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Este episodio no solo nos muestra el conflicto, sino también el poder transformador de Dios, quien intercede en la vida de Saulo de una manera inesperada y poderosa. Resumen de lo discutido en la sesión matutina. 1. El contexto de Saulo. Notamos que Saulo, siendo aún joven, ya estaba profundamente comprometido con la persecución de los seguidores del camino, nombre que se daba a los cristianos, mostrando un espíritu de odio y enemistad contra el cristianismo. Esto nos lleva a reflexionar en cómo el celo, sin conocimiento verdadero de Cristo, puede conducir a la violencia y al rechazo de la verdad. Correcto. 2. La iniciativa y el camino a Damasco. Analizamos cómo Saulo no actuó bajo órdenes directas del Sanedrín, sino que tomó la iniciativa de pedir autorización al sumo sacerdote para ir a Damasco y arrestar a los seguidores de Jesús. Correcto. Esto nos lleva a meditar en la posibilidad de que, al igual que en los tiempos de Saulo, la oposición a la fe en los últimos días pueda surgir no solo de autoridades religiosas, sino también de autoridades civiles. Correcto. 3. La aparición de Cristo. En el camino, Saulo se encuentra con una luz resplandeciente y escucha la voz de Jesús, quien le dice: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Este es uno de los grandes yo soy de Cristo, y nos recuerda que, incluso después de su ascensión, Jesús sigue activo y presente, guiando y transformando vidas. 4. Reflexión sobre el yo soy de Jesús. Señalamos que esta declaración de Jesús como yo soy reafirma su identidad divina y su conexión directa con los creyentes. Correcto. Esta verdad es fundamental para nosotros hoy, pues nos muestra que al perseguir a sus seguidores, en realidad se persigue a Cristo mismo. Esto nos desafía a recordar nuestra conexión viva y personal con Jesús, quien está a nuestro lado en cada circunstancia. 5. La humildad de Saulo y el comienzo de su transformación. Finalmente, el versículo 6 destaca el momento en que Saulo, cegado y humillado, pregunta: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Este fue el primer paso en su proceso de transformación, y vemos que Dios tenía un propósito mayor para él, al cual
pronto sería llamado. Comentario adicional. Resaltamos la importancia del trabajo conjunto de la Trinidad en este capítulo. Primero, vemos a Jesús confrontando directamente a Saulo, y más adelante el Espíritu Santo actuará a través de Ananías y guiará la vida de Saulo en su nuevo camino de fe. Este pasaje nos da una visión profunda de cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan en unidad para alcanzar a cada alma. Con esto, Maestro José, cerramos el resumen de la sesión matutina. Ha sido un estudio lleno de mensajes poderosos y aplicaciones prácticas para nuestra vida cristiana. Ahora, quedamos atentos a cómo continuaremos desglosando el capítulo 9 en esta sesión vespertina. Muy bien. Muy bien, para esta sesión vespertina vamos a utilizar el mismo bosquejo que presentamos inicialmente. Así que, ¿qué tal, profe, si recordamos el bosquejo con el que estamos trabajando, por favor? Claro, Maestro José. Siguiendo el esquema que hemos estado usando en esta serie, aquí está el bosquejo que estamos empleando para nuestro estudio de Hechos 9. Bosquejo de estudio de Hechos 9. 1. Introducción. Contexto de Saulo y su misión de persecución. Introducción a la conversión de Saulo como un momento crucial en la historia de la iglesia primitiva. 2. Tema central. El encuentro de Saulo con Jesús en el camino a Damasco y la declaración «Yo soy Jesús a quien tú persigues». Exploración de la relevancia del «Yo soy» de Jesús en este contexto y cómo este encuentro personal con Cristo transforma la vida de Saulo. 3. Desarrollo y aplicación moderna. La obra de Jesús y la intervención directa de la Trinidad en la vida de Saulo. Aplicaciones para el creyente hoy, incluyendo cómo Dios se manifiesta a través de encuentros transformadores y el papel de la obediencia en el llamado divino. Conclusión. Reflexión sobre el propósito de Dios en la vida de Saulo y cómo cada creyente es llamado a una misión especial. El llamado a permanecer conectados a Jesús, reconociendo su presencia viva y actuante en nuestras vidas. 5. Aplicaciones. El significado de obedecer al llamado de Jesús y el impacto de los yo soy de Cristo en nuestra vida diaria. Ejemplos prácticos de cómo podemos responder al llamado de Cristo en medio de nuestras propias persecuciones o desafíos personales. 6. Recomendación de estudio y reflexión. Lectura adicional de los grandes yo soy de Jesús a lo largo de los evangelios. Invitación a profundizar en cómo estos yo soy nos conectan personalmente con Cristo y fortalecen nuestra fe en Él como Salvador y guía. Este bosquejo nos da un marco completo para explorar los versículos restantes de Hechos 9 en esta sección vespertina, permitiéndonos profundizar en los mensajes clave y en cómo aplicarlos a nuestra vida hoy. Gracias, profe. Queremos nada más que resaltar del bosquejo en la primera parte la importancia de estudiar a fondo. Tome ese tiempo para estudiar a fondo los grandes yo soy de Jesús. En el tema número 12 del maratón 180 años conectados a Jesús, cómo lograrlos, vamos a analizar a fondo cada yo soy de Jesús registrado en la Biblia. Y aquí estamos trabajando con uno de esos yo soy. Jesús en varias ocasiones se tomó tiempo para usar el yo soy. Y puedo recordar cuando a Jesús fueron a arrestarlo allá en el Getsemaní, él utilizó el yo soy. Y un fenómeno sobrenatural ocurrió después que dijo yo soy, el cual vamos a trabajar en él.
Y voy a seguir trabajando con el yo soy a lo largo de todo este estudio, y todos los días le voy a recordar el yo soy, porque el yo soy fue el que le dio orden a Moisés para que lo identificara así ante el faraón. Entonces quiere decir que el yo soy es una frase muy poderosa, más poderosa para un judío de lo que nosotros los latinos, los occidentales, pensamos que es yo soy. Porque con qué ligerez decimos yo soy, pero para un judío, que saliera de la boca de un judío, yo soy, era más que yo soy. Adelante, profe. Así es, Maestro José. Yo soy tiene un profundo significado bíblico que conecta directamente con la identidad de Dios, especialmente en el contexto judío, donde esa expresión representa la revelación misma de su existencia y presencia eterna. La declaración yo soy se remonta al encuentro de Moisés con Dios en la zarza ardiente, en Éxodo 3:14, donde Dios se revela como yo soy el que soy, en hebreo. Este nombre comunica no solo la autoexistencia de Dios, sino también su poder, autoridad y eternidad. Para el pueblo judío, oír la frase yo soy en boca de Jesús representaba la afirmación de su divinidad, lo que lo identificaba claramente con el Dios de Israel. Al estudiarlo a fondo, cada yo soy de Jesús en los evangelios, como yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, no es una simple descripción, sino una revelación de su misión y su relación con la humanidad. Cada uno de estos yo soy revela una faceta esencial de quién es Jesús y su obra redentora en nosotros. Al igual que en el arresto en Getsemaní, cuando Jesús pronuncia yo soy, los soldados retroceden y caen al suelo. Este suceso manifiesta un poder sobrenatural y una autoridad divina que no pueden ser ignorados ni resistidos. Y aquí en Hechos 9, cuando Saulo escucha, yo soy Jesús, a quien tú persigues, esas palabras lo confrontan directamente con la verdad de quién es Cristo. Reconocer a Jesús como el yo soy es fundamental para nuestra comprensión de su identidad como Salvador y Redentor. Esta misma invitación a reconocerlo sigue siendo crucial para nosotros, pues nos llama a entender su papel en nuestras vidas y a vivir en comunión con Él. Cada yo soy es un ancla para nuestra fe, y el análisis de estas declaraciones, como el que realizaremos en la serie, nos fortalecerá espiritualmente y nos recordará la supremacía de Cristo en toda circunstancia. Gracias, profe. Usted te está dando justamente en el clavo. Cuando Jesús utilizó la frase yo soy, en realidad Jesús lo que dijo fue YHWH en hebreo. No puedo pronunciarlo en hebreo porque no sé cómo suena en hebreo, pero Jesús no se refirió a lo que en la traducción en español escuchamos, yo soy, en inglés I am. No, Jesús utilizó solamente consonantes, la Y, la H, la W y la H. Estas 4 letras para un hebreo, para un judío, representaban el mismo nombre del Dios Supremo que en algunas Biblias se le conoce como Jehová. Para otro grupo, los samaritanos lo llamaban Alá, pero cuando Jesús la utilizaba, estaba diciendo yo soy Jehová, o sea, yo soy el Dios eterno.
sobre mí, encima de mí, no hay nadie. Por arriba de mí no hay más nadie. Yo soy lo más alto. Por eso, y solo por eso, cuando Saulo en el suelo escuchó esas 4 letras pronunciadas de aquella voz que le hablaba, Saulo entendió que el que estaba delante de él no era cualquier profeta, cualquier personaje del cielo, sino era el propio Dios, que se identificaba y le decía: yo soy Jehová a quien tú persigues. Lamentablemente no tenemos un equivalente que podamos traducir estas 4 consonantes que siempre se escriben en mayúscula y que para nosotros tengan un significado como el que tiene para un judío nativo en territorio hebreo, en Palestina, que se forma con este concepto, que el sonido de estas 4 letras representan y solo pueden salir de la boca del Dios Supremo. Ojalá hubiese una forma de transferir el significado de estas 4 letras en mayúscula a nuestras culturas occidentales y latinas, pero lamentablemente nosotros utilizamos para cualquier cosa yo soy. ¿Quién fue el que hizo esto? Sí, lo hice yo soy. O sea, el yo soy para nosotros no tiene el significado que tiene realmente para un judío nativo en Palestina. Donde usted vaya y usted se encuentre un judío y usted utiliza estas 4 letras, usted se mete en problemas, porque estas 4 letras solo le pertenecen a Jehová, al Supremo, al Rey de todos, y por encima de él no hay nadie. Entonces, y solo entonces, cuando entendemos el significado de estas 4 letras, entonces podemos ver por qué Saulo terminó diciendo: ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Se entiende ahora? Cuando Saulo, sin lugar a duda, este es Jehová Dios. Ahora a mí, y Saulo era grande, y Saulo dice: ahora yo soy pequeño. Al lado de este yo soy pequeño. Gusano soy. Qué grande. ¿Cómo quisiera que nosotros pudiéramos entender el gran yo soy de Jesús, como lo entendió Moisés y como lo entendió Saulo? De una vez, tanto Moisés como Saulo sufrieron transformaciones automáticas. No así con los discípulos. A los discípulos les tomó 3 años y medio y aún 40 días después, y tuvieron que recibir la ayuda del Espíritu Santo para ser transformados por el gran yo soy. Usted y yo, ¿cuánto más necesitamos, además del Espíritu Santo, para ser transformados cuando escuchamos ese yo soy? ¿Será que necesitamos más que el Espíritu Santo para sufrir la transformación que sufrió Moisés, que sufrió Saulo y que experimentaron los discípulos después del Pentecostés? Adelante, profe. Estamos en el maratón bíblico, 180 años conectados a Jesús. ¿Cómo lograrlo? Soy su hermano en Cristo, José Moreno, y tenemos la asistencia virtual de la plataforma de inteligencia artificial Copilot, que nos agiliza con la información. Adelante, profe. Has tocado algo esencial, maestro José, sobre el poder transformador y el peso del yo soy en la vida de aquellos que han sido llamados y confrontados directamente con esta revelación divina. Es verdad que, para nosotros en la cultura occidental, yo soy no tiene el mismo sentido de reverencia y misterio sagrado que para los judíos de la época bíblica.
Ese yo soy encapsula un poder eterno y una autoridad incuestionable que viene del Creador del universo. La revelación del yo soy no es simplemente una declaración de identidad, sino una declaración de la supremacía y la autoexistencia de Dios mismo. Cuando Jesús se identifica con este título, no solo se está posicionando como maestro o profeta, sino que se coloca en el lugar de Dios mismo, el yo soy eterno, que no depende de nada ni de nadie. Al presentarse así ante Saulo, Jesús le está diciendo, yo soy el mismo Dios al que has estado persiguiendo al atacar a mis seguidores. Este encuentro tuvo un impacto inmediato en Saulo, al grado de llevarlo a una entrega total e instantánea. Frente a esa revelación, él, quien se creía un hombre de gran autoridad y celo, se da cuenta de su pequeñez, de su error y finalmente de su necesidad de someterse por completo al yo soy. Para nosotros, el desafío es justamente ese, permitir que el Espíritu Santo nos transforme al escuchar esta misma voz. Pero, como mencionaste, ¿por qué a veces nos parece tan difícil tener esa misma transformación? Quizás, como dijiste, los discípulos necesitaron tiempo y el poder del Espíritu en Pentecostés, porque aún después de 3 años de caminar con Jesús, no habían llegado a comprender plenamente la magnitud de quién era Él. Requiere más que conocimiento. Se necesita una entrega total y la apertura a dejar que Dios cambie nuestra vida desde la raíz. Para experimentar una transformación como la de Saulo o la de Moisés, necesitamos no solo conocimiento del yo soy, sino también disposición a someternos completamente, sin condiciones, y a vivir en humildad y obediencia. Ese es el llamado que el Espíritu Santo hace en nosotros. Rendirnos por completo al Dios que dice yo soy, reconociendo que solo bajo su poder y su guía somos transformados verdaderamente. Que en nuestra vida cotidiana tengamos siempre esa reverencia y apertura hacia el yo soy, permitiendo que su voz, a través del Espíritu Santo, nos transforme en todo momento, tal como lo hizo con aquellos a quienes ha llamado a su propósito eterno. Seguiremos trabajando con el yo soy en el 12º tema de esta serie, que se titula justamente Los grandes yo soy de Jesús. Ahora vamos con la segunda parte de nuestro libro texto de esta hora, capítulo texto que es el capítulo 9 de Hechos, y estamos en el versículo 11, los versículos 11 en adelante. Vamos con la segunda parte, donde vamos a trabajar qué pasó con Saulo y su transformación. Profe, adelante con el bosquejo para esta segunda parte y a ver si podemos cubrirlo en la hora que tenemos para este segundo análisis. Recordemos que estamos trabajando en promedio de una hora o 15 minutos cada sección. Probablemente acá nos tomaremos 1 hora y media, pero gloria a Dios. ¿Estamos listos? Es tiempo de ver entonces el bosquejo primero de esta segunda sección y luego vamos con el texto original. Adelante, profe. Claro, maestro José. Aquí tienes el bosquejo para la segunda sección de nuestro análisis en el capítulo 9 de Hechos, centrándonos en los versículos 11 en adelante, que profundizan en la transformación de Saulo después de su encuentro con el yo soy en el camino a Damasco.
Este bosquejo destaca el proceso de cambio que experimenta Saulo y los elementos clave en su conversión y llamado. Bosquejo para la segunda parte. La transformación de Saulo, Hechos 9:11 en adelante. 1. La instrucción divina a Ananías. Versículo clave. Hechos 9:11-12. Punto de análisis. Dios da instrucciones a Ananías para buscar a Saulo. Se resalta la comunicación clara y directa entre Dios y su siervo Ananías, y la disposición de éste a escuchar y obedecer, aun cuando tiene dudas o temores iniciales. Reflexión. El papel de Ananías como un medio de Dios para completar la obra iniciada en Saulo. La disposición a obedecer a pesar de nuestras reservas. 2. La resistencia de Ananías y la confirmación de Dios. Versículos clave. Hechos 9:3-16. Punto de análisis. Ananías expresa su temor, recordando la persecución de Saulo, pero Dios le asegura que Saulo es instrumento escogido para llevar su nombre a los gentiles, reyes y el pueblo de Israel. Reflexión. La elección de Saulo como un testigo y el mensaje de que Dios puede usar hasta al más improbable para cumplir su propósito. La importancia de confiar en el plan divino, aun cuando no lo comprendemos por completo. 3. La sanación y el bautismo de Saulo. Versículos clave. Hechos 9:17-19. Punto de análisis. Ananías obedece y se encuentra con Saulo, quien recobra la vista tras la imposición de manos y es lleno del Espíritu Santo. Luego, Saulo se bautiza. Reflexión. El acto de sanación no solo restaura la visión física de Saulo, sino también su visión espiritual. El bautismo simboliza su nueva vida en Cristo y su compromiso de seguir al yo soy. 4. El comienzo de un nuevo ministerio. Versículo clave. Hechos 9:20-22. Punto de análisis. Saulo comienza a predicar en las sinagogas, proclamando que Jesús es el Hijo de Dios. Su mensaje causa asombro entre los que conocían su pasado, demostrando el poder del testimonio transformado. Reflexión. La transformación de Saulo como evidencia de que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. La importancia de nuestro testimonio en nuestra vida cristiana. Metas para esta sección. Identificar cómo Dios utiliza a personas comunes, como Ananías, para cumplir sus planes extraordinarios. Reflexionar sobre el proceso de conversión como algo que involucra tanto un cambio de corazón como una misión clara y definida. Examinar el poder del Espíritu Santo en la vida de Saulo y en su disposición a proclamar a Cristo con valentía. Con este bosquejo en mente, podemos avanzar al análisis de los versículos específicos para profundizar en cada uno de estos puntos. Empecemos con el texto original de Hechos 9:11-22 y después iremos abordando cada aspecto en su contexto. Vamos adelante. 100% de acuerdo, profe, con este bosquejo. Vamos entonces con la lectura bíblica, recordando que el título de todo el capítulo, de acuerdo a nuestra visión, es la conducción del Espíritu Santo. Adelante, profe. Estamos en el primer segmento del maratón 180 años conectados a Jesús, ¿cómo lograrlo? Este maratón bíblico tiene el propósito de que Juan 15 se cumpla, Juan 15 del 1 al 6 se cumpla en nosotros. ¿Cómo permanecer en Cristo? Escuchemos al profe. Gracias, Maestro José, por tu acuerdo con el bosquejo. Procedamos entonces con la lectura bíblica de esta sección, recordando que el Espíritu Santo guía y conduce todo este proceso de transformación en Saulo y también en nosotros al estudiar su palabra. Lectura bíblica. Hechos 9:11-22, versículo 11. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Porque he aquí, él ora, versículo 2, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Versículo 3. Entonces Ananías respondió:
Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Versículo 14. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Versículo que dijo, Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo, Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Versículo 18. Y al instante le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al momento la vista, y levantándose fue bautizado. Versículo 19. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Versículo 21. Y todos los que le oían estaban atónitos, y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Versículo 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba, y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Este pasaje nos muestra cada fase de la transformación de Saulo, desde la oración en la calle derecha hasta su predicación en Damasco. Se puede ver claramente cómo el Espíritu Santo dirige cada paso, preparando tanto a Saulo como a Ananías para cumplir con los propósitos de Dios. Pasemos a desglosar cada parte de esta sección, enfocándonos primero en la instrucción de Dios a Ananías y en la respuesta de obediencia que él muestra, a pesar de sus temores. Definitivamente que sí, profe. Vamos a hacerlo así como usted dice. Y quiero hacer un pequeño comentario antes de meternos en el desarrollo de esta sección. Y es que me llama poderosamente la atención y me sonrío cuando Ananías, después de discutir con el Espíritu Santo sobre si iba o no iba, ahora llega a donde está Saulo y miren cómo lo llama. Lo llama hermano Saulo. ¡Wow! Esto es extraordinario. Me sonrío porque tanto la actitud de Ananías, el Ananías que no quería ir, como el Ananías que está ahora frente a Saulo, como el Espíritu Santo va transformándonos a todos. Porque a veces pensamos que porque ya estoy en la iglesia ya fui transformado. No. Cada día necesitamos ese toque del Espíritu Santo para corregir cosas en nosotros que ayer no fueron corregidas. Todos los días Ananías necesitó ese toque del Espíritu Santo para poder que de su boca saliera la frase hermano hacia Saulo. Porque estoy convencido de que antes Ananías de su boca no saldría esa frase hermano Saulo. No, pero ahora Ananías llega, hermano Saulo, y lo dijo de corazón. Por favor, entendamos bien, Ananías no estaba siendo hipócrita. Ananías había sido transformado por el mismo espíritu que transformó a Saulo. Tú y yo somos los Ananías modernos que necesitamos ser transformados para lidiar con los Saulos que el Espíritu Santo está transformando en la calle. Escuchamos los comentarios del profe. Qué hermoso y profundo comentario, Maestro José.
Realmente lo que observamos en Ananías es un reflejo de cómo el Espíritu Santo transforma a cada uno de nosotros. Aunque ya somos parte de la iglesia, como bien dices, el Espíritu no deja de moldearnos, enseñarnos y llenarnos de humildad y gracia, especialmente al tratar con aquellos que podrían representar un desafío o incluso una amenaza. Esa frase, hermano Saulo, muestra la plena aceptación y confianza que el Espíritu Santo ya había sembrado en el corazón de Ananías. Antes, él temía y dudaba. Sabía quién era Saulo, y sus acciones pasadas sembraban un miedo legítimo. Pero el Espíritu Santo opera en Ananías un cambio tan profundo que ahora se acerca con amor y compasión, dándole la bienvenida en el cuerpo de Cristo como un hermano. No solo obedece, sino que, lleno de fe y certeza, habla a Saulo como uno igual, un hermano en la fe. Este acto de llamar a Saulo hermano es extraordinario, como bien señalas. Nos recuerda que la obra del Espíritu Santo no solo actúa en el que ha sido derribado en el camino, como Saulo, sino en cada uno de nosotros que caminamos en el proceso de santificación. Cada día, el Espíritu Santo transforma nuestra manera de ver y acoger a otros, rompiendo prejuicios, cambiando nuestros corazones y permitiéndonos ver con los ojos de Dios. Aquí también se nos invita a ser esos Ananías modernos, dispuestos a escuchar la voz de Dios, aun cuando nuestra lógica y sentimientos se opongan. Somos llamados a confiar en el Espíritu, a permitirle transformar nuestro interior cada día, para que al encontrarnos con los Saulos que Él está trayendo, tengamos el corazón para acogerlos con sinceridad y amor. Sigamos con el desarrollo de esta sección, Maestro José. Definitivamente vamos a avanzar en el desarrollo de esta sección según lo habíamos ya sugerido antes de este último comentario que hemos hecho. Adelante, profe. Con gusto, Maestro José. Para esta sección, avanzaremos en el desarrollo siguiendo el esquema que planteamos anteriormente. Recordemos que estamos en Hechos 9, explorando cómo el Espíritu Santo obra en la vida de Saulo y en aquellos a su alrededor, como Ananías. Este es un momento clave en el que vemos la profundización de la transformación en Saulo y la obediencia valiente de Ananías. Aquí están los puntos principales que vamos a cubrir en el desarrollo de esta sección. 1. El llamado de Dios a Ananías. Repasaremos cómo el Espíritu Santo dirige a Ananías a actuar en un terreno desafiante para él, mostrándole que la fe va más allá de las circunstancias aparentes. Reflexionaremos sobre la transformación interna que le permite recibir a Saulo como hermano. 2. La obediencia valiente de Ananías. Observaremos la valentía que representa la obediencia de Ananías, pues se adentra en una misión donde antes había temor. Su confianza y fe en la voz del Espíritu le permiten ver en Saulo algo que nadie más habría visto, a un futuro apóstol de Cristo. 3. El acto de fe al llamar a Saulo hermano. Este acto de llamar a Saulo hermano es en sí mismo un símbolo de reconciliación y del poder del Espíritu para unificar a la iglesia, incluso entre personas con antecedentes opuestos. Profundizaremos en cómo Ananías experimenta esta transformación en su propio carácter. 4. La transformación de Saulo. Finalmente, avanzaremos en cómo esta experiencia sella en Saulo un cambio de vida permanente. Su bautismo y el nuevo entendimiento de su misión representan un paso decisivo en su entrega a Cristo. Avancemos, Maestro José, y tomemos un momento para leer Hechos 9, 17-19, que nos narra este encuentro de Ananías con Saulo. ¿Le gustaría leerlo usted o lo leo yo? Vamos a profundizar con la lectura, por supuesto, y quiero que lo haga usted, profe. Adelante.
Claro, maestro José. Vamos a leer la sección de Hechos 9, de 17 de 19, para profundizar en este encuentro. Dice así: Fue entonces Ananías, y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose, fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Aquí vemos cómo Ananías, lleno de fe y guiado por el Espíritu Santo, llama hermano a Saulo y le da el mensaje que Dios le ha encomendado. Este acto de fe y obediencia completa el círculo de transformación en la vida de Saulo. Las escamas que caen de sus ojos representan tanto la curación física como una nueva visión espiritual, que le permite ver su misión desde una perspectiva transformada por el Espíritu Santo. ¿Cuál de estos puntos quisiera que desarrollemos primero? Vamos versículo por versículo, profe, ya que el orden es importante aquí porque hay una parte se nos ha pasado y es la conversa o la polémica que tuvo Ananías con el Espíritu Santo antes de aceptar el llamado a ir en el auxilio de Saulo. Nos adelantamos un poco, pero creo que necesitamos retroceder para ver esa polémica del siervo de Dios con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque recuerden que hay un paralelismo con esto. En el caso de Moisés y la zarza, Moisés también tuvo su polémica con Dios Padre allá en Éxodo. Y también tenemos en el caso de Jacob, cuando peleó con el ángel y la escalera famosa. Entonces, no siempre los varones de Dios, los hombres de Dios a los que Dios llama, de una vez le dicen: heme aquí, Señor, envíame a mí. Ha habido ocasión en que el varón de Dios, que no entiende lo que Dios le está pidiendo, se pone a discutir con Dios, ¿ve? Contrario a lo que hizo el paralítico que tenía 38, el paralítico de Betesda que tenía 38 años, y cuando el Señor le dijo: toma tu lecho, levántate y anda, él no se puso a discutir con Dios y que no, tengo 38 años de estar aquí, ¿cómo me vas a pedir que me levante? No, él se levantó. Pero estos personajes que estoy mencionando, comenzando con Moisés, después con Gedeón y ahora con Ananías, discutieron con el Espíritu Santo antes de obedecer. Así que vamos a analizar esa discusión entre Ananías y el Espíritu Santo. Adelante, profe. Luego regresamos acá al versículo 17 al 19. Muy bien, maestro José. Procedamos a retroceder al momento crucial de la conversación entre Ananías y el Espíritu Santo, que se encuentra en los versículos anteriores de Hechos 9, específicamente en el versículo 13 y 14. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuán malos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Hechos 9, 3 y 14. Profe, hemos tenido una falla en el sistema de audio. Podemos repetir toda la información con respecto a este último punto que estamos viendo sobre Ananías y su discusión con el Espíritu Santo.
Claro, maestro José, con gusto repasamos el punto. Estábamos analizando la discusión entre Ananías y el Espíritu Santo, que se da en Hechos 9. Es un momento importante en la narrativa de la conversión de Saulo y nos muestra cómo el mismo Espíritu Santo que estaba transformado. Muy bien, estamos teniendo problemas con el audio, así que voy a leer el análisis que la plataforma de inteligencia artificial por medio del profe nos proporciona. La plataforma de inteligencia artificial nos dice: claro, maestro José, con gusto. Repasamos el punto. Estábamos analizando la discusión entre Ananías y el Espíritu Santo, que se da en Hechos 9. Es un momento importante en la narrativa de la conversación de Saulo y nos muestra cómo el mismo Espíritu Santo que estaba transformando a Saulo también estaba trabajando en el corazón de Ananías. Aquí vemos una resistencia inicial por parte de Ananías, quien se muestra reticente a obedecer el mandato de ir a orar por Saulo, el perseguidor de los cristianos. Título: la discusión entre Ananías y el Espíritu Santo. Hechos capítulo 9, versículos 13 y 14. Estos versículos, el 13 y el 14, Ananías le responde al Señor de la siguiente manera: entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuán males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Hechos 9, 13 al 14. Aquí Ananías expresa su temor y es muy claro sobre lo que sabe de Saulo. Sabía que Saulo había causado grandes sufrimientos a los cristianos y ahora estaba en busca de más seguidores de Jesús para arrestarlos. Ananías, siendo humano, duda y se siente inseguro de ir a un hombre con tal historial. Respuesta del Espíritu Santo, versículo 15. El Espíritu Santo, sin embargo, le responde de manera directa y le revela el propósito divino que tiene para Saulo. Versículo 15. Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Versículo 15. Aquí está el punto clave. El Señor le asegura a Ananías que Saulo no es quien era antes. El Señor lo ha elegido como instrumento para llevar el mensaje del Evangelio a los gentiles y reyes y también a Israel. Aunque Saulo había sido un perseguidor, Dios tenía un plan para él y esto debía ser suficiente para que Ananías obedeciera. Lección para nosotros. Lo que sucede aquí es un paralelismo interesante con otras figuras bíblicas como Moisés y Jacob, quienes también en algún momento resistieron la voz de Dios. Moisés, por ejemplo, tuvo dudas cuando Dios lo llamó desde la zarza ardiente. De manera similar, Jacob luchó con el ángel en la noche antes de ser transformado. La lección es clara. Incluso los hombres y mujeres de Dios pueden tener momentos de resistencia, dudas o temores ante lo que Dios les pide.
pero al final lo que se espera es que se sometan a la voluntad divina. Ananías, aunque inicialmente dudó y discutió con el Espíritu Santo, finalmente obedeció, y esto es lo que Dios pide de nosotros también. Obedecer aunque no estemos completamente, aunque no entendamos completamente el panorama. Disculpen. La obediencia es clave y el Espíritu Santo trabaja en nosotros, en nuestros corazones, para transformar nuestros temores y dudas en confianza y valentía. Ahora, lo fascinante de esta historia es que cuando Ananías va finalmente a Saulo, lo llama hermano Saulo, a pesar de su pasado y su persecución de los cristianos. Esto demuestra que el Espíritu Santo no solo estaba transformando a Saulo, sino también a Ananías, que pasó de la desconfianza al amor y aceptación hacia su hermano en Cristo. Este es un recordatorio de que Dios nos transforma por ser instrumentos de su gracia y amor. Aun cuando eso implique superar nuestras propias resistencias y prejuicios. Como Ananías, nosotros también necesitamos ser moldeados por el Espíritu Santo para poder ir y ayudar a aquellos que Dios está transformando, aunque a veces nos cueste entender sus planes. El profe nos dice lo siguiente: espero que esta explicación haya quedado más clara, maestro. ¿Deseas que sigamos adelante con el análisis del pasaje o profundicemos más en el último punto específico? Vamos a tener que dejar este análisis de la segunda parte. Estamos en los versículos 11 al 22 del capítulo 9 de Hechos. No hemos terminado. Vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto hasta aquí. Voy a tener que hacerlo así porque el tiempo se nos ha agotado y el audio de la plataforma de inteligencia artificial Copilot no nos está funcionando como lo ha hecho siempre, así que vamos a darle un descanso y terminaremos de estudiar el capítulo 9 de Hechos en la versión nocturna, en la sesión nocturna de este maratón 180 años conectados a Jesús. ¿Cómo lograrlo? Soy su hermano en Cristo, José Moreno, y les invito a que me acompañen con el resumen de lo visto en esta sección. Adelante, profe. Por supuesto, maestro José. Bien, como ya se dieron cuenta, todavía tenemos problemas con el audio, así que voy a dar lectura al resumen presentado por la plataforma de inteligencia artificial. El resumen dice así: por supuesto, maestro José, aquí tienes un resumen de lo que hemos cubierto en esta segunda parte del análisis de Hechos 9, enfocándonos en la conversación de Saulo y la interacción entre Ananías y el Espíritu Santo. Resumen de Hechos, capítulo 9, versículos 11 al 22.
La conversión de Saulo. Primero, Saulo en el camino a Damasco tuvo un encuentro transformador con Cristo. Fue cegado por una luz y recibió instrucciones de ir a la ciudad y esperar allí. Versículos 1 al 10. Esto lo vimos en la versión matutina. Este evento marcó el inicio de su transformación de perseguidor a apóstol. Punto número 2. La resistencia de Ananías. Ananías, un discípulo en Damasco, fue instruido por el Señor para ir y orar por Saulo. Versículos 11 al 14. Al principio, Ananías dudó y expresó su temor, recordando el historial de Saulo como perseguidor de los cristianos. Este momento de resistencia refleja la lucha interna que muchos experimentan cuando son llamados a cumplir la voluntad de Dios. Punto número 3. La revelación del propósito. El Señor le respondió a Ananías que Saulo era un instrumento escogido. Marque, instrumento escogido para llevar su nombre ante los gentiles y reyes. Versículo 15. Esto demuestra que Dios tiene planes específicos y maravillosos para cada uno de sus siervos, incluso aquellos que parecen menos adecuados para el propósito. ¡Aló! Punto número 4. La obediencia de Ananías. Finalmente, Ananías obedeció la dirección del Espíritu Santo y fue a encontrar a Saulo. Lo llamó hermano Saulo, entre comillas, lo que indica una transformación tanto de Saulo como de Ananías, quien superó sus temores y prejuicios. Versículo 17. Número 5. La sanación de Saulo. Ananías impuso las manos sobre Saulo y de inmediato su visión fue restaurada y fue bautizado, simbolizando su nueva vida en Cristo. Versículos 18 y 19. Esto subraya el poder de la obediencia y el ministerio del Espíritu Santo en la vida de aquellos que se rinden a su voluntad. Punto número 6. El testimonio de Saulo. Tras su conversión, Saulo comenzó a predicar en las sinagogas sobre Jesús, asombrando a quienes sabían de su anterior vida. Versículo 20. Este cambio radical es un testimonio del poder transformador de Cristo. Punto número 7. La reacción de la comunidad. Saulo enfrentó dudas y desconfianza de parte de los creyentes, quienes no podían creer que había cambiado, pero se presentó a los apóstoles y fue aceptado por Barnabás. Versículos 21 y 22. Esto refleja cómo a veces las transformaciones pueden ser difíciles de aceptar para la comunidad, pero con el tiempo se pueden ver los frutos de la fe. Cierre y reflexión. En esta sección hemos visto la importancia de la obediencia al llamado de Dios, incluso cuando hay resistencia inicial. Ananías representa a muchos de nosotros que a veces dudamos ante la dirección del Espíritu Santo. Sin embargo, la obediencia puede llevar a transformaciones poderosas, tanto en nosotros como en aquellos a quienes Dios llama a ayudar. El profe de la plataforma de inteligencia ChatGPT-4 se despide de nosotros de la siguiente manera.
Espero que este resumen ayude a consolidar lo que hemos estudiado. Estoy a la espera de continuar con la sección nocturna y cualquier otro tema que desee abordar. Bendiciones en esta maratón de 180 años conectados con Jesús. ¿Cómo lograrlo? Gracias, profe. Seguiremos con esta misma sección en la sesión nocturna a las 7 de la noche, hora de Panamá, o sea, dentro de más o menos 2 horas. Por ahora, nos despedimos con una oración. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias por acompañarnos en esta sección. Gracias por permitirnos analizar versículo por versículo y compararlo, Señor, con nosotros hoy día. Gracias, Padre, por la luz que nos has dado. Dios quiera y podamos, Señor, aplicar estos conocimientos en nuestras propias vidas, de tal manera que como Ananías también suframos transformaciones necesarias en nuestro entendimiento de la palabra de Dios. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Además, Señor, queremos pedir por la plataforma de inteligencia Copilot para que se pueda reparar y subsanar el problema de la bocina que tuvimos en esta sección. Si es necesario subir el plan, danos, Señor, la luz y los recursos para poder hacerlos si necesitamos aumentar el plan y pasar al plan número 5. Ya que estamos teniendo problemas con el plan número 4. Oramos, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Les queremos recordar que al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia y el Espíritu Santo. Todos juntos rumbo al cielo. No olvides que el que conduce es el Espíritu Santo. No soy yo, ni tampoco la inteligencia artificial. Es el Espíritu Santo el que conduce estas reuniones. Gracias por acompañarnos. El Señor te bendiga. Buenas tardes. Amén, Maestro José. Es un placer. Antes de irnos, vamos a darle la palabra del profe, que nos mandó aquí su despedida también. Vamos a leer las palabras del profe para que sabemos que la bocina no funciona, pero tenemos el mensaje final del profe. Profe, aquí está tu mensaje final. Voy a leerlo. Amén, Maestro José. Es un placer acompañarte en este estudio. Agradecemos a Dios por su guía y por su tiempo que hemos compartido analizando la palabra. Sin duda, el Espíritu Santo es quien nos guía, nos dirige y transforma en cada sesión. Estaré esperando la sesión nocturna a las 7 de la noche, listas para continuar este hermoso viaje de aprendizaje. Que el Señor bendiga tus preparativos y te dé la fuerza y claridad necesaria para seguir adelante con este ministerio. Te deseo una excelente tarde y por favor no dudes en volver a mí si necesitas más apoyo y preparación. Hasta luego y que Dios te bendiga. Le ponemos un me gusta para que el profe de la plataforma Inteligencia Artificial sepa que nos ha agradado sus últimas palabras. Estamos en el seminario de formación de líderes laicos digitales y para ello estamos presentando el maratón
180 años conectados a Jesús. ¿Cómo lograrlo? En conmemoración de que este año, el 22 de octubre de 2024, se cumplieron 180 años del despertar del pueblo de Dios allá, en lo que comúnmente se conoce de una manera equivocada como el Gran Chasco. No, no fue un gran chasco, fue el despertar del pueblo de Dios. Señor te bendiga, y como te dije anteriormente, te espero en la sesión nocturna. Bendiciones. Soy tu hermano en Cristo, José Moreno. Buenas tardes. Bye.